Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por permitirnos compartir la palabra del Señor. A todos los que están conectados o que se van a estar conectando a través de estas redes sociales. Sabemos que el Señor está obrando en medio nuestro y siguiendo con esta serie de mensajes, sobre todo hoy sigue la segunda parte del Salmo 56. Y es una forma en la cual Dios va hablando en nuestras vidas, pero al mismo tiempo de que Dios va ministrando en nuestras vidas, nosotros vamos aprendiendo el consejo de Dios. Y al ver los salmos, cómo Dios va hablando a todos nosotros, a los amigos, a los hermanos, cada uno nos va hablando, pero cada salmo que hemos estado viendo las semanas pasadas y las que vamos a estar viendo, son en tiempos y en momentos específicos de la vida de hombres de Dios que pasaron. Momentos de victoria, momentos de crisis, momentos de dolor, momentos de angustia, momentos de sufrimiento y momentos de victoria. En diferentes momentos. Pero hay algo bien particular en cada hecho, es que en cada situación Dios mostraba su gloria, Dios mostraba su mano poderosa a favor de cada uno de ellos. Y en cada uno de estos salmos que están escritos, en cada salmo podemos ver que para poderlo escribir, para marcar la historia de cada uno de estos salmos, no solamente de los personajes que vemos en la Biblia, no solamente los que lo escribieron, sino el poder de Dios en cada uno de estos salmos tuvo que pasar una historia única en cada uno de ellos. Como hoy lo estamos viendo en el Salmo 56, lo que nos enseña la oración de confianza. Y para que el salmista David o el rey David hiciera esta oración de confianza, dice, una oración. Por eso nuestras batallas nosotros las ganamos en oración. Por eso la palabra nos enseña que nosotros vencemos por medio de la oración. Efesios nos dice en el capítulo 6, nos enseña, el versículo 18 dice, orando sin cesar en todo tiempo. Y los salmos son una oración a Dios. Son un clamor a Dios. Por eso vemos cada uno de estos salmos y viendo el contexto de este salmo de David, encontramos que él estaba en un momento de crisis, en un momento de sufrimiento, de angustia, de dolor. Pero en medio de toda esa situación, él tenía la confianza en el Dios que había creído. Así como usted y yo, hermano, que podemos pasar por momentos de crisis, y donde se van a escribir las historias, donde se van a escribir los momentos de victoria, donde se van a escribir los momentos donde vamos a ver la gloria de Dios, precisamente en las circunstancias que nosotros enfrentamos, donde lo único que podemos depender es de Dios, del único que nos podemos agarrar es de Dios. Y así es cada salmo, hermano, cada lágrima. Y es bien interesante, hermano, que hoy que vamos a estar viendo el Salmo 56, la segunda parte del versículo 8 al 13. Precisamente el versículo 8 comienza con esa situación o ese llanto de David. Y nos dice el versículo 8, dice, mis huidas tú has contado. Y mire que él está hablando de tantas situaciones que él ha pasado, de tantas huidas del enemigo, de tantas huidas de salvar su vida. Hermano, él está diciendo, tú las tienes contadas. En otras palabras, el Señor sabe lo que usted y yo, nosotros, y cada uno de nosotros pasamos. El salmista sabía que Dios sabía cada paso que él daba. Por eso, cada situación que nosotros estamos pasando, que usted está pasando, hermano, amigo que puede ver este mensaje o va a ver este mensaje, cada situación que usted pasa, Dios la conoce, Dios la sabe. Pero el salmista David sigue diciendo, pon mis lágrimas en tu redoma. Mire, y dice, ¿no están ellas en tu libro? ¿Qué es lo que está diciendo el salmista antes de ver dónde pone Dios sus lágrimas? Dice, pon mis lágrimas
Eso quiere decir que David lloraba. En medio de las situaciones también lloraba. En las circunstancias también sufría, también pasaba ese dolor, ese sufrimiento por medio de esas luchas que él pasaba. Pero cada lágrima, hermanos, por eso la palabra nos enseña que cada lágrima que nosotros pasamos, Dios la tiene en cuenta. Cada sufrimiento de sus hijos, cada lágrima. Y hermanos, cuánto más es cuando cada lágrima es por el Evangelio. Cuánto más somos bienaventurados cuando somos, hermanos, ofendidos, perseguidos por causa del Evangelio, por causa de la palabra de Dios. No tiene nada de honra cuando somos maltratados por nuestra desobediencia, dice la palabra. ¿Qué de honra tiene cuando sufrimos por nuestra desobediencia? Pero ¿qué hay cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios y somos ofendidos? Y cuando hay lágrimas por causa del Evangelio, esas lágrimas, hermanos, son ofrendas delante de Dios. Por eso el salmista David dice, pon mis lágrimas en tu redoma, están ellas en tu libro, hermano. Cada lágrima, cada sufrimiento, cada dolor que usted pasa por el Evangelio, por predicar la palabra, por llevar el mensaje, por dar la palabra, hermano, ese sufrimiento o cada angustia, por honrar a Dios, hermano, por agradar a Dios. Porque, hermanos, pasamos muchas luchas, hermanos, cuando agradamos a Dios, cuando enfrentamos obstáculos, situaciones, angustias, y nosotros seguimos agarrados. A veces ni entendemos muchas cosas, pero tenemos la certeza y la confianza en el Dios que ha puesto su mirada en nosotros y nosotros hemos puesto nuestra confianza en Él. Por eso el salmista, hermanos, el salmista David, ¿qué había hecho? Nada. Pero él dice, tú tienes mis lágrimas en tu redoma, en tu libro los tienes contados. ¿Por qué, hermano? Porque Dios sabe las situaciones que usted y yo pasamos. Porque sabía Dios las situaciones de David. Claro que sí. Dios ignoraba que él sufría. Claro que no. Él sabía lo que estaba pasando. Dios ignora lo que usted está pasando. Claro que no. Dios sabe lo que usted está pasando. Sabe lo que usted está enfrentando. Él no es indiferente a lo que usted siente. Él sabe todo lo que está pasando, hermano, y lo tiene en cuenta. Por eso el salmista David sabía y por eso lo proclama. Pero el versículo 9 nos dice, serán luego vueltas atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Mire, hermano, siempre el enemigo se va a levantar. Las situaciones se van a levantar, pero el salmista David dice, serán luego vueltos atrás mis enemigos. Es decir, esto va a volver para atrás. Mis enemigos van a huir. Y por eso el salmista está diciendo, ¿pero cuándo? Por eso decimos, hermano, que la victoria del cristiano está cuando usted y yo nos humillamos delante de Dios. Cuando, hermanos, nos rendimos a la presencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, cuando soy débil, fuerte soy. Hermanos, cuando nos humillamos delante de Dios y damos la grandeza a nuestro Dios, hermanos, por eso Dios honra a los que le honran. Al humilde exalta y al altivo ve de lejos. Pero el salmista David sabía dónde el enemigo tenía que huir. Hermanos, dónde su situación cambia, dónde su circunstancia cambia. El versículo 9 nos dice, el día en que yo clamare. En el clamor está la victoria. En el clamor está la victoria. Por eso nos dice, esto sé que de Dios, que Dios está por mí. Es maravilloso, hermano. Saber y entender
lo que el salmista David está diciendo. Él dice, yo sé lo que estoy pasando, yo sé las lágrimas que he sufrido, yo sé que el enemigo viene detrás de mí queriéndome destruir, pero cuando clamo a Dios, Él tiene que huir. ¿Por qué? Porque dice el versículo 9, esto sé que Dios está por mí. Y eso es lo que nosotros creemos, hermano. Cuando nosotros creemos que Dios pelea por nosotros, creemos que Dios está de nuestro lado. Por eso, hermano, el salmista dice, esto sé, en esto estoy convencido, en esto yo creo, que Dios está conmigo, que Dios pelea por mí, que Dios está de mi lado, que Él sabe mi situación, que Él sabe mis lágrimas, que Él sabe mi angustia, Él sabe mi dolor, y yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará. Hermano, es lo que el salmista está diciendo. Por eso dice, esto sé, que Dios está por mí. Todos en esta vida, hermano, sin excepción de una sola persona, ni siquiera nuestro Señor Jesucristo pasó sufrimiento en este mundo. Todos enfrentamos angustia, todos enfrentamos batallas, luchas, porque tenemos al enemigo que se levanta cada día, y cuando su tiempo se le acerca, hermanos, sabe, la misma palabra nos enseña que su tiempo está cerca y se levanta contra la iglesia de Cristo, hermano, los que le honran. Pero hay una seguridad, esto sabemos, hermano, esto sé, que Dios está conmigo. Por eso el salmista, hermano, cuando hace esta convicción, mire que comienza con lágrimas, con sufrimiento, y cambia al enemigo que viene detrás de él, pero vuelve y le da vuelta a toda esta situación y dice él, proclama, pero Dios está conmigo, y esto sé yo, lo único que sé yo es que Dios pelea por mí. Por eso, hermano, el salmista dice en el versículo 10, lo cambia ya, y dice, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. Hermano, por eso nosotros nos gozamos, por eso alabamos a Dios en medio de toda situación, en medio de toda angustia, en medio de alegrías y de tristeza. Nosotros alabamos al Dios que vive y reina por siempre, al único que merece toda la gloria y la honra, nuestro Señor Jesucristo. Por eso el salmista dice, a Él alabaré, en Jehová su palabra alabaré. Por eso cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, es la que nos alienta, la que nos da la fuerza, cada situación. Por eso este hombre, este rey, este salmista David, nos muestra por lo general cada aspecto de nuestras vidas, en momentos de victoria, de alegrías, hasta en momentos de fracaso, en momentos de caída, todo, y cómo levantarnos, y todo, cada parte, porque fue un hombre que, a pesar que era muy joven en este tiempo, él ya había pasado por diferentes angustias. Muy joven comenzó todas sus angustias, todo su dolor, todo su sufrimiento, huyendo del enemigo. Pero marcaron estos salmos, hermanos, en los cuales, a pesar de todo lo que él pasaba, podía levantar bandera y declarar que Jehová era su estandarte. Por eso él proclamaba alabanza a nuestro Dios. El Salmo 11 dice, en Dios he confiado, en Dios está mi confianza. Dice, no temeré. Hermanos, por eso nuestra confianza tiene que estar en Dios. Él está hablando en un momento de angustia, de situación, pero él dice, en Dios he confiado, no temeré. Y sabe que lo trajeron al rey de Aquís, de los filisteos, en lo cual lo traen y ahí podían quitarle la vida, pero él dice, yo he confiado, en Dios he confiado, no temeré.
En medio de la angustia, él podía declarar, en medio de la persecución, él podía declarar confianza en Dios. En medio de todas sus lágrimas, él podía proclamar su confianza en Dios. Porque no somos exentos de pasar angustia. En el mundo tendremos aflicciones. No somos exentos de pasar aflicciones. Pero en medio de la aflicción podemos declarar victoria porque tenemos a Cristo de nuestro lado. Por eso el salmista dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer? ¿Qué puede hacerme el hombre, hermano? Y esta es la segunda vez que dice el salmista, ¿qué me puede hacer el hombre? Aunque en ese tiempo el enemigo era el hombre, los ejércitos contrarios, aún sus mismos compatriotas, su misma nación quería matarlo. Hoy nosotros sabemos que no es el hermano, ni el amigo, ni nadie nuestro enemigo. Hoy nuestro enemigo es, la Biblia dice, es el diablo, Satanás, los demonios. Esos son nuestros enemigos. Y cuando usted y yo le pertenecemos a Cristo, hermano, la Biblia nos lo enseña, resistirlo y huirá. ¿Por qué, hermano? Porque como dijo el salmista David, esto sé que Dios está por mí, está peleando por nosotros. Por eso el versículo 12 dice, sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanza. Y hermano, los votos que el salmista David hacía de confianza en Dios, porque él sabía que los votos que había hecho, Dios siempre estaba para ayudarle, Dios siempre lo iba a levantar. Y por eso él dice, te tributaré alabanza, te daré alabanza, te adoraré, te exaltaré, te daré honra. Y si hay alguien que sabía de esto, era el salmista David, porque era un adorador, adoraba a Dios. Y en medio de toda situación, hermano, él podía darle alabanza a nuestro Dios. Por eso, nuestro Dios, hermano, la alabanza, en medio de angustia, en medio de toda situación, nosotros podemos ver, hermano, que en los momentos donde Dios se movía poderosamente, eran los momentos de angustia. Estos salmos fueron, hermano, inspirados por el Espíritu Santo en cada uno de estos hombres para escribirlos. Historias, hechos que pasaban en las personas, en siervos, en hombres de Dios, para poder proclamar que en medio de toda situación Dios peleaba por ellos. Dios estaba a su favor. Y eso, hermanos, llevaba a que ellos pudieran darle alabanza, darle gloria, darle honra, darle honor. Y eso es lo maravilloso, hermanos, que a pesar de toda situación, nosotros podemos adorar a Dios. ¿Sabe qué, hermano? Como vemos en los salmos, o en el versículo 13 que dice, porque has librado mi alma de la muerte, a mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. En medio de estas circunstancias es donde nosotros podemos ver a hombres de Dios, y no solamente ellos, sino cada uno de nosotros. Esto es verídico, hermano, que en medio de la angustia es donde buscamos más de Dios. En medio de las situaciones es donde dependemos más de Dios. No debería ser así, no debería ser así. Pero en las angustias es donde buscamos más de Dios. En las angustias es donde dependemos y donde vemos más la gloria de Dios. No debería ser así, pero es parte de lo que nosotros vemos en el ser humano. En estos hombres, claro, podemos ver victoria tras victoria, pero en las caídas eran precisamente en donde se descuidaban de Dios, porque Dios no oculta las caídas de los hombres, de los grandes hombres de Dios, de los hijos de Dios. Tampoco las encubre de nosotros, por eso no hay pecado que quede encubierto. Por eso, hermano, cada día nos tenemos que agarrar de Dios. Por eso el mismo salmista David decía, hermano, este versículo 13 dice, porque has librado mi alma de la muerte, porque me has salvado, me has ayudado, Señor.
porque estaba a punto de perder la vida, pero tú me has salvado. Y esto lo proclamaba David constantemente, hermano. Constantemente el salmista David podía proclamar esta palabra. ¿Por qué? Porque Dios siempre peleaba por él, como pelea por usted. Como no está solo, así Dios pelea por usted. Pero el salmista, concluyendo este versículo, dice: y mis pies de caída. También Dios guardó a David de que cayera. En este tiempo, en estas circunstancias que David estaba buscando de Dios, seguía al Señor en este momento, dice: tú me guardaste de caer en mi caída, en mi falta. Por eso dice: y mis pies de caída. El versículo nos sigue diciendo: para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Es decir, me guardaste mis pies de caída para que no caiga de ti, sino me guardaste en tu luz, en tu esperanza. Me guardaste en medio de toda esta situación para mantenerme en tu camino, para mantenerme en tu luz. Y dice: de los que viven. Hermano, Dios es el que nos guarda en todo momento. Nos guarda de pecar, nos guarda de caer, nos guarda de volvernos atrás, nos guarda de las angustias, nos guarda en medio de toda caída, en medio de toda situación, en medio de todo lo que se levante. El Señor siempre nos está guardando, porque si no fuera por Él, ¿qué sería de nosotros? Y por eso, hermano, en medio de toda situación que estamos pasando, Dios está con usted. El salmista David dijo: esto sé, que Dios está conmigo. Y esto es lo que sabemos, hermano, que en su situación, en su angustia, Dios está con usted. Dios pelea por usted, por cada uno de nosotros. Solamente hagamos lo que el salmista David decía: en medio de cuando la angustia llegó a mi vida, yo confié en ti. Por eso el salmista dice que en Dios alabaré su palabra, y dice: serán luego vueltos atrás de mis enemigos el día en que yo clamare. El día en que yo clamare. Por eso cuando nosotros nos acercamos delante de su presencia y clamamos, sabemos que Dios está obrando en toda angustia, hermano. Aunque el enemigo se haya levantado contra usted, Dios está obrando a su favor. Dios está peleando por usted. Hermano, aunque el salmista David, hermanos, tenía lágrimas, pasaba sufrimiento, lágrimas por sus situaciones, en todo eso él podía confiar en Dios. Por eso, ¿el cristiano pasa angustias? Claro que sí. ¿Pasa sufrimientos? Claro que sí. Pero en medio de todo eso, Dios está con nosotros. Dios nos ayuda. Dios nos fortalece. Dios nos alienta y Él pelea por nosotros. Por eso en esta tarde, hermanos, en esta noche, nos dice el Salmo 56, hay una oración de confianza. Y esta es la confianza que nosotros tenemos, que Cristo murió por usted y por mí. Esta es la confianza que usted y yo tenemos, que Dios ha prometido estar con nosotros. Siempre. Por siempre, hermano. Por eso, amigo que en esta noche está conectado o va a ver este video, solamente hay alguien en el cual podemos confiar. Alguien que nunca nos va a fallar. Alguien que siempre va a estar a nuestro lado. Alguien que en medio de su angustia y su dolor, en medio de su sufrimiento, hay alguien que siempre va a estar con usted. Si usted le permite que Él llegue a su vida y a su corazón. Y si usted quiere permitirle a Cristo que llegue a su vida, quiere aceptar a Cristo como su único y gran Salvador. Pero pastor, ¿cómo es eso? Bueno, lo único que usted necesita es estar convencido y creer que Cristo pagó sus pecados, pagó por su pecado, su dolor, su sufrimiento,
el juicio que estaba sobre su vida en la cruz del Calvario por usted. Él pagó el precio por usted. Y si usted lo cree con todo su corazón y le pide al Señor que venga a su vida, Él va a llegar a su vida. Él va a llegar a su corazón y ya no va a estar solo. Y Él va a ser hijo de Dios. Y si usted es, yo le invito a que incline su rostro un momento y lo pueda guiar en esta oración para aceptar a Cristo. Levante su mano derecha. Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Reconozco, Señor Padre, que tú diste tu vida por mí, que pagaste el precio en la cruz del Calvario. Y te doy gracias por amarme tanto. Por eso te pido en este momento, Señor, que vengas a mi vida, a mi corazón, que tomes mi vida en este momento y seas tú, Señor y Rey de mi vida. Dios, gracias. Yo te acepto como mi único y gran Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si usted es, hermano, amigo que ha aceptado a Cristo, ahora es parte de la familia del Señor, y le invito a que pueda enviar su información a través de estos medios, así podernos comunicar con usted. Gloria a Dios. Hermano, sabemos que pasamos angustia, sabemos que pasamos situaciones. El salmista David lo pasaba, y tal vez usted esté pasando en este momento. Está pasando una situación. Tal vez nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. El salmista David dice: pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? ¿No sabes tú todas las lágrimas que yo he pasado?, dice el salmista. Hermano, cualquier sea su situación, sus lágrimas, su angustia, Dios sabe lo que usted está pasando. Pero el salmista David decía: esto sé, que Dios está de mi lado. Y hermano, eso es lo que Dios espera de nosotros, esa confianza en Él, que a pesar de todo lo que esté pasando, Dios está con usted. Y Dios pelea por usted. Y en esta noche, hermano, que usted le pueda decir: Señor, yo sé que estoy pasando por esta angustia, yo sé que paso por este dolor, pero yo sé que tú vives, yo sé que mi Redentor vive. Esto sé, que Dios está conmigo, Dios está por mí, Dios pelea por mí. Y hermano, si usted está pasando por esa angustia, si usted está pasando por esa situación, permítanos orar por usted en este momento. Ahí donde está, vamos a hacer una oración para que Dios le fortalezca, esa fe se afirme cada día en Él y usted pueda ver la mano de Dios y proclamar como el salmista David proclamaba, que en medio de toda lágrima, en toda angustia, Dios le levantó y el enemigo tuvo que huir, y lo que brotó del corazón de David fue una alabanza por el favor de Dios y la gracia de Dios que cada día estaba sobre su vida, así como lo está con usted, hermano. Por eso ahí donde está, permítanos orar. Señor, en el nombre de Jesús, ponemos cada hermano que está ahí en medio de toda situación, en toda angustia, Señor. Padre, tal vez nadie la sabe más como tú, Señor, solamente. Tú conoces su situación, tú sabes la angustia, Señor, o las circunstancias que está enfrentando, Señor. A veces, Señor, Padre, no las pueden entender las situaciones que se pasan, pero sabemos que tú sí, Señor, que estás al control de toda situación. Por eso cada hermano que está pasando, oh Padre, glorifica tu nombre, Señor. Afirma cada día esa confianza en ti, Señor, y que cada uno pueda ver tu gloria, tu mano mover, Señor, a su favor, tu mano poderosa, como dice tu palabra, que se mueve al favor de tus hijos, Señor, y que del corazón de cada uno, Señor, brote una alabanza en medio de toda esta situación, así como el salmista proclamaba alabanza de oración en medio de toda angustia, Señor. La angustia la volviste en adoración a ti, en gozo, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por cada hermano, Señor, que pone tu confianza y que tú les levantas
y le fortaleces, Señor, y que tú peleas sus batallas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Bendícele, Señor. Derrama de tu gracia y de tu bendición sobre su vida y donde está. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, le damos gracias a Dios porque así como el salmista David proclamaba la victoria, así la proclamamos nosotros. En medio de este mundo, en medio de esta angustia, hermanos, tenemos una esperanza que Cristo viene por su iglesia. Y nuestra confianza, hermanos, está que cuando nosotros clamamos, Él escucha a sus hijos. Él lo escucha a usted y nos escucha a cada uno de nosotros. Así que, hermanos, Dios me le bendiga y que el Señor derrame de su gracia, de su bendición sobre su vida. Dios me les bendiga.